consultora ambiental catalana que seguramente conoceréis, es Antesis, y es conocida sobre todo por sus campañas de comunicación, de educación y de implantación de sistemas para los sistemas de recogida de residuos. Trabajan en Cataluña, pero trabajan en muchas otras comunidades autónomas, y pensamos que su experiencia y su conocimiento y su variedad de proyectos que han desarrollado nos podría servir como ejemplo y nos podría ayudar a imaginar nuevas propuestas. Vais a imaginaros que sois navegantes. Estamos en el siglo XV. Estáis a bordo de este barco. Confiáis en vuestra experiencia, en vuestra intuición. Vais a navegar en este mar y sin instrumentos de medida, sin herramientas, dependéis de las estrellas. Eso sí, sí, el cielo está despejado. Si hay nubes, si cambian las corrientes, el viento os arrastra, podéis perderos. Podéis perder todos los recursos que habíais, todos los víveres que habéis cargado en el barco y además no llegar al destino. Venga, volvemos al presente. Este barco es vuestra campaña de educación ambiental, el océano es vuestro sistema de recogida de residuos, vuestra operativa, la ciudadanía, sus intereses, sus miedos, sus preocupaciones, los haters. ¿Cómo hacéis para navegar y no perderos? No morir en el intento, ¿no? Pues yo os diría que la respuesta son los datos. Hemos venido a hablar de datos, los datos son nuestra brújula, en este caso, nuestro GPS moderno para ayudarnos a llegar a buen puerto. Vuelvo a mi sitio, pero quería haceros esta reflexión, un ejemplo muy básico y muy simple, pero me servía para introduciros en este concepto de navegar, ¿no? Y de cómo avanzar de forma en la que podamos llegar a un objetivo final. Y es que, señores, señoras, esto no os lo voy a contar yo porque lo sabemos todos los que estamos aquí. Estamos ya, que el tiempo apremia, estamos en tiempo de descuento en todo el escenario de objetivos de reciclaje, con la premura, además, de dar cumplimiento a la nueva legislación, a que entre en vigor esta tasa diferenciada, no deficitaria, que en la mayoría de los casos va a encarecerse, y esto hay que contarlo a la ciudadanía, cómo va a responder, yo ya reciclo, ¿por qué tengo que pagar más si yo ya lo hacía bien? Esto hay que poderlo explicar, el papel de la educación y la comunicación ambiental es clave. Además, en todo este concepto basado en el principio de quien contamina paga, qué papel tienen ahí, qué papel juegan ahí los datos, el papel del comportamiento ciudadano, y esto no se trata solo de diseñar una ordenanza y que pase. Aquí hay un volumen de gestión interna muy titánico a la hora de configurar la ordenanza y luego gestionar los datos para conseguir aplicar esa tasa justa y luego ponerla en funcionamiento con toda la tecnología, los dispositivos y los tratamientos de datos que esto genera. Pero por fin también con la oportunidad de que la educación ambiental se contempla en figuras legislativas y además en los costes de la tasa se puede imputar la educación ambiental. Es la oportunidad también de darle un empuje, de hacer esa inversión, de profesionalizarla y de que no solo sea un complemento, sino que sea un eje principal en la gestión de residuos. De la misma forma que lo es la operativa, que es el diseño de rutas, el modelo de contenedores que vamos a querer poner, el tratamiento, el transporte, la prevención. La educación ambiental debe ser un eje más. Y además esencial, ¿no? En todo este contexto, la operativa y la educación ambiental tienen que avanzar de la mano y siempre poniendo en el centro de todo esto la ciudadanía. Tener en cuenta que a la hora de implementar un puerta a puerta, antes ha salido, ¿no? Pues obviamente estará la operativa, estará la decisión técnico-política, estarán los costes, pero ¿qué papel juega en la ciudadanía? ¿Qué le estamos pidiendo? ¿Qué le vamos a pedir? Todo esto requiere de una gestión profesionalizada, requiere de datos
y requiere de esta educación ambiental. Y me diréis, pero si es que ya estamos haciendo cosas, ¿no? Muchísimas. Tenemos exposiciones, tenemos talleres, podemos llenar nuestro municipio de flyers, carteles, hacer distintas campañas. Seguro que sí, y todas buenísimas. Igual que los talleres que antes apuntaba Agustín, ¿no? Pues claro que sí, en este formato. Y todo es necesario, pero ¿es suficiente? Y no solo es suficiente, sirve para algo, está alineada esta estrategia con nuestro propósito. ¿Realmente estamos creando el impacto que necesitamos? ¿Estamos cambiando valores? ¿Estamos cambiando actitudes? Porque sabemos que con informar no basta en temas ambientales, ¿no? Estamos buscando este cambio de actitud y solo el conocimiento no genera este cambio de hábito. Fumar mata. Si fuera tan fácil, ¿verdad? Entonces, en este sentido, lo interesante es, además de dibujar ese propósito, ese rumbo, ¿no? del barco, también medir a dónde queremos llegar y si estamos yendo en buena dirección. Temas que han salido ya en las presentaciones que me han precedido, pero insistir en que es necesaria esta profesionalización, en tanto que la educación ambiental tiene que ser un eje principal, merece una gestión profesionalizada. ¿Cómo mido esa gestión si no tengo datos? Hay que elaborar un plan, una planificación y sobre todo contar con los perfiles profesionales y expertos en cada ámbito. Me la voy a jugar. A ver, una pregunta. ¿Cuántos perfiles técnicos y cuántos políticos hay en la sala? A ver, ¿políticos? ¿Técnicos? Bueno, ahí. Era para valorar el grado de riesgo de lo que voy a decir ahora. Señores políticos, dejen trabajar a los técnicos. Y a las técnicas. No, también sabemos que son temas muy politizados y demás, pero ¿cuántas veces un perfil político se mete en cómo tiene que ser la depuradora o el filtro de la depuradora? ¿No? O cuántas veces se va a construir un puente y el perfil político se pronuncia sobre el grosor del pilar principal del puente, ¿no? Pero en cambio en temas de residuos, ¿no? Pues todo el mundo en residuos en comunicación, me atrevo a decir, es muy fácil envalentonarse, a opinar, a decidir, incluso a proponer soluciones técnicas sin un conocimiento propio técnico detrás, ¿no? Entonces, realmente sois perfiles profesionales muy capacitados, muy buenos, y si no, se buscan el conocimiento, para eso estamos todos aquí, para compartir, que se base en eso, en decisiones técnicas profesionalizadas. También por la parte de comunicación, como decíamos antes, informar no basta, hay que buscar la manera de llegar, de comunicar, de impactar, de informar con rigor, pero también llamar la atención. No irnos a ninguno de los dos extremos, no abusar, por ejemplo, de campañas de un estilo muy, muy publicitario, que también están bien, llamar la atención y apelar a los sentimientos, a las emociones de estas cosas. Tenemos ejemplos fantásticos, ¿no? El marrón mola y demás, pero también necesitamos un rigor, porque la ciudadanía, cuando le empiezas a explicar y les tratas como adultos y adultas que son, lo entiende. Y ahí es buscar el equilibrio y las fórmulas para conectar, para que se sientan interpelados y sientan esa responsabilidad individual que además aporta a un compromiso colectivo, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? De cuidar nuestros pueblos. Esto, como veis, no se hace con pocas horas, no se hace con 3 personas pateando las calles, ni se hace así de forma improvisada. Esto requiere también de datos de gestión y al fin y al cabo, para hacerlo de forma eficiente, porque la subvención que nos va a dar aquí Jorge para la educación ambiental tenemos que gastarla de forma eficiente, ¿verdad? Director general, un llamamiento también. Pues bueno, pues este es el camino también, por eso también quería aportarlo al debate. Eso sí, los datos en sí no son el fin, son el medio, es decir, ¿qué datos? ¿Por qué? ¿Cómo los vamos a trabajar? ¿Cómo los vamos a explotar?
De repente nos hemos vuelto todos locos con la gestión de datos, con el Big Data, con el blockchain, con la inteligencia artificial. Pues si queremos ser eficientes, también tenemos que pensar cómo vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar bien. Unos apuntes, por ejemplo, de cómo nos pueden ayudar los datos en este contexto de educación ambiental enfocada al servicio de residuos. Pues decíamos, necesitamos una comunicación de impacto. ¿Cómo impactamos? Pues necesitamos datos para medir esos resultados. Informar no es suficiente. Para inspirar podemos utilizar los datos para crear un relato, para contar historias que conecten con la gente, para mostrar una necesidad, una problemática y una manera de convertir esos datos, por ejemplo, y que sean sus datos, su historia, su relato, hacerlo local. Va a haber que hablar de costes, va a haber que hablar de servicio de recogida. Esto es un tema muy serio, quizá no lo hemos contado hasta la fecha como se debería haber contado. Hay que aportar rigor, hay que aportar transparencia, también es un tema que ha salido anteriormente. Ahí también tenemos los datos como aval. Y sobre todo en todo lo que se refiere a avanzar hacia nuevos modelos de recogida con identificación de usuarios, cierres de contenedores puerta a puerta, sobre todo tener datos fiables y más si además tenemos que avanzar hacia una tasa justa. Como os decía, en toda esta gestión del dato, al final buscamos impactar en campañas eficientes para mejorar la recogida selectiva y esa retroalimentación que hablábamos, ¿no?, entre la operativa y la operativa de recogida y de resultados de reciclaje y la educación ambiental. Y lo queremos hacer con campañas continuadas en el tiempo, no solo un one shot, no solo ahora que la necesito, porque entonces pierde fuelle, pierde consistencia. Esto es como el soufflé, sube en el horno y a la que le quitas el calor vuelve a bajar. Hay que ir dando inputs de vez en cuando a la ciudadanía, porque si no baja el pulso. Pero ¿cuándo y cómo y por qué? Pues planificamos, vemos resultados y replanificamos, porque los datos nos permiten hacer ese seguimiento, esa mejora continua. Datos de impropios, datos de porcentajes de recogida selectiva, segmentados por barrios, segmentados por contenedor, por municipios, porque así podré focalizar mis campañas. Me voy a saltar a la próxima, porque esto, por ejemplo, estos indicadores no son los operativos, ¿no?, los de pues cuántas rutas, cuántas veces ha salido el camión, qué porcentaje de recogida tengo, qué impropios, sí, sino también los de impacto, ¿no?, cómo evolucionan, qué he conseguido cambiar, he cambiado los hábitos de la gente nos conoce más, la gente valora más, la gente se implica más. No quedarme con que he hecho 35 visitas o 87 talleres, sino para qué han servido, ¿no?, cómo han impactado. Como os decía, esto te permite planificar, replanificar, segmentar las campañas. Estoy viendo que en este barrio funciona muy bien, pero en este barrio no. ¿Qué pasa? Vamos a salir a la calle. ¿Es un tema de falta de frecuencias? ¿Es un tema de rutas? ¿Es un tema de que la gente en este perfil sociológico de este barrio no nos hemos dirigido a la población en el idioma en el que tocaba? ¿No nos hemos dirigido por el canal o el medio que necesitaban este perfil de gente? Porque la gente por el móvil sabéis que está mirando vídeos de gatitos. No está mirando los vídeos de vuestra campaña. Y también, obviamente, pues definir distintos modelos de campañas. Os traigo un par de ejemplos. En primer lugar, conocéis Ecovidrio y esto nos gusta porque es una campaña en la que nos hemos involucrado desde Antesis. Primero empezamos con unas campañas piloto, dentro de un mismo municipio y con diferentes modelos de campaña, más intensiva, menos intensiva, con visitas puerta a puerta a todos los domicilios, en otros sitios con simplemente un stand informativo. Y esto nos permitió medir el grado de impacto que tenía cada tipología de acción comunicativa en cada municipio. Como sabéis, Ecovidrio, en estos municipios en los que participamos, tiene gestión directa de la recogida, por lo tanto el dato era como súper fiable y al controlar tanto la operativa como la campaña podíamos discernir si no ha habido cambios en la operativa y el único cambio ha sido en la campaña, cuál ha sido el peso de este modelo de campaña, ¿no? Es un ejemplo para que veáis de cómo con los datos podemos evaluar. Os he sacado 4 fotofinis de 4 de estos municipios en los que se implementaron diferentes tipos de campañas. No sé si lo leéis. Granada, campaña informativa, bueno, lo veo puerta a puerta en los domicilios más instalación de cubretubos. Pues esto es una acción muy puerta a puerta. En Alicante también puerta a puerta más instalación de contenedores.
San Sebastián de los Reyes, campaña en las urbanizaciones y entregamos cubos para los cuartos de basura de las urbanizaciones, y en Boadilla del Monte, que esto no sé si lo visteis, que es alucinante, esto ya es la innovación llevada al extremo, para tirar el vidrio desde el coche a la salida de la urbanización, donde se levanta la barrera, pues desde el coche, ¿vale? No vamos a entrar a valorar ni a juzgar. ¿Cómo es eso de escuchamos, no juzgamos? Entonces, bueno, pues tenemos claramente los datos de incremento de la recogida selectiva y ver qué tipos de modelos, para qué tipos de barrios y de entornos sociodemográficos, económicos y urbanísticos, cómo impacta cada tipo de campaña. Y esto al final, Ecovideo lo cruza con sus datos y con la inteligencia artificial, yo sé que os estoy poniendo aquí el listón súper alto, pero para que veáis hacia dónde se puede avanzar, ¿no? Hacia definir modelos de campaña en función del contexto en el que te mueves, conociendo también el impacto que tiene cada campaña. Desde la perspectiva desde la perspectiva de entidad, que en este caso nosotros, Accesis, que hemos realizado muchísimas campañas en muchísimos diferentes tipos de municipios, grandes, pequeños, medianos, grandes ciudades, con diferentes contextos sociodemográficos y diferentes tipos de campañas. Al final tenemos ya un histórico, una serie de datos que nos permite ya poder vislumbrar qué tipo de modelo de campaña a priori resulta más efectivo, más costoso o menos para cada tipología de municipio, no solo de municipios, sino de cada zona o de cada barrio dentro de un municipio para ciudades más grandes, y poder tener a priori una previa evaluación del impacto estimado que va a tener cuando hablamos de impacto, sobre todo del alcance que tenemos de llegar a todas las personas, ¿no? Del coste, ¿no? Esto nos permite pues hacer una sugerencia en base a unos datos, ¿no? De qué es lo que recomendamos, que obviamente después hacemos lo que nos digáis. A nosotros y a cualquiera de los que hacemos campañas, ¿no? Claro. No, lo digo en el sentido de que hay muchas variables. Luego está la variable económica, la variable del momento, ¿no? Pero por lo menos podemos tomar una decisión informada. Sabemos, vale, me quiero gastar hasta aquí y sé que mi impacto estimado va a ser hasta aquí. Yo lo pongo en la balanza, ¿no? Pero está bien tener esos datos para poder... no estaba en esta. Quería estar en esta diapositiva, perdona. Como os decía, pues distintos modelos, ¿no? Una campaña modelo de campaña con puntos informativos itinerantes, otros pues con puntos informativos más visitas a domicilios, visitas a establecimientos más intensivas, más acciones de refuerzo. Aquella última con además diversos puntos informativos en distintos distritos. No me voy a parar mucho, pero quería enseñaros pues que tienes una especie de cuadro de mando que te permite jugar un poco en el eje, ¿no? De intensidad, eficacia, coste e impacto esperado te quieres mover en función de las necesidades que tengas. ¿Qué más? Digitalización y optimización. Pues ¿qué os voy a contar? Que lo sepáis de la era digital en la que nos movemos y sobre todo las necesidades de innovación y digitalización en esta línea. Esto es un ejemplo, esto es nuestra manera de trabajar, pero hay muchas. Lo importante es aglutinar los datos en una plataforma de datos, de manera que todos los actores involucrados en esa campaña de educación, en la gestión de ese municipio, tengan acceso a los datos en tiempo real y de forma coordinada. Esto permite que desde los agentes ciudadanos, los educadores ambientales que están en calle haciendo las interacciones, puedan tener sus tareas asignadas, sus rutas planificadas, el censo de comercios a visitar y a indexado, ¿no? Que desde la coordinación de la campaña pues se pueda llevar un control detallado, exhaustivo y al momento, que los datos además se puedan cruzar con datos propios del municipio, bien sean censos o con mapas, con CAPASIC. Y obviamente la explotación de los resultados ya es mucho más fácil porque está todo digitalizado, es consistente y casi a informes diarios, si hace falta, se pueden trasladar bien al ayuntamiento, bien al operador de servicio. ¿Esto qué nos permite? Pues, por ejemplo, esto se traduce en pues, campañas con informadores, con una tablet, con un dispositivo móvil que les permite, como os decía, toda esta agilidad en la gestión de los datos recogidos. Ni que decir tiene que esto es un aumento de la eficacia total. Primero porque la recopilación de datos ya no está tan sujeta a errores humanos, ¿no? La integridad de los datos, pues que sean coherentes, que las calles
todo el mundo escriba a Gran Vía de las Cortes de Juan Carlos de no sé cuántos, sino uno Gran Vía, el otro las Cortes y el otro no sé cuántos, ¿no? Un poco la consistencia de los datos, que no hayan duplicados. Lo que os decía, las rutas optimizadas de los equipos. Pues hoy tenemos 5 personas en calle y hay que visitar esta zona. Estos son geográficamente la ruta en la que, conociendo el tiempo de visita estimado y la jornada de hoy, nos va a dar tiempo de hacer esto, ¿no? Y sobre todo para el control de la ejecución propia del servicio, saber dónde está la gente, ver si está teniendo el rendimiento la campaña que esperábamos. Pues yo había planificado 10 minutos por visita y estoy yendo a un ritmo muy lento. ¿Qué está pasando, no? Pues mira, pues es que nos estamos encontrando que la gente este mensaje no lo entiende, hay que reforzar. O hayamos previsto repartir cubos, pero la logística es muy complicada, ya no son 10 minutos, ya son 15 minutos por visita. No vamos a hacer la campaña en 3 semanas como habíamos previsto, sino en 4. Esto todos son herramientas que al final te permiten, como decíamos, planificar, replanificar y hacer las cosas con sentido. Los datos también nos permiten esta comunicación bidireccional que queremos o que presumimos tan beneficiosa cuando comunicamos, ¿no? En residuos, ¿cómo voy? Bien, vale. Porque escuchar a la ciudadanía también nos da mucha información, ¿no? Decíamos cómo podemos también tener estos inputs para retroalimentarnos y buscar esa eficiencia y mejora del servicio. Ideal, hacer encuestas pre, durante y post campaña. Esto nos permite tener una evolución de primera mano de los datos y también cualitativa, ¿no? De cómo la gente está percibiendo, de cómo la gente está participando, y nos permite también informar de los resultados. Os quería contar un par de casos, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con informadores a pie de calle, nos dimos cuenta en una campaña de que en un punto había muchísimos desbordamientos, mucho bolseo, bolseo. El contenedor no estaba desbordado, pero había muchas bolsas en el suelo. Ostras, pues ¿qué pasa, no? Pues se decide hacer una acción a pie de contenedor y al hablar con la gente nos damos cuenta de que en ese punto en concreto, en ese contenedor, la ciudadanía que se dirige pues es principalmente mucha gente mayor, y ese contenedor, por lo que fuera, porque el camionero, el chofer del camión, al levantarlo y dejarlo, lo dejaba muy apartado de la acera, y esa gente mayor pues no accedía bien al sistema de elevación y, bueno, pues no era cómodo para ellos. Pues fijaros qué cosa más tonta o simple y tan evidente, pero no se había detectado y no se había incorporado las medidas correctivas del propio servicio, ¿no? Pues ese feedback también nos permite estar en la calle y tener esta interacción, como os decía, corregir problemas del servicio. Y por otro lado, en esta comunicación bidireccional también poder comunicar resultados positivos, y esto se puede comunicar de muchas formas, ¿no? Se puede comunicar de tú a tú, de forma oral, se puede comunicar a través de plataformas digitales, de aplicaciones de mensajes, de QRs, ¿no? Aquí está diciendo, enhorabuena, eres una experta en separación de residuos. Bueno, pues dar ese feedback positivo, porque a la vez también es un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? También lo podemos hacer con materiales físicos, con flyers. Esto en el caso de la campaña de Madrid, de la implantación de la orgánica, os hago zoom ahí arriba. Pues gracias a la implantación y colaboración de la ciudadanía hemos conseguido unos grandes resultados que queremos compartir contigo, ¿no? Pues que la gente se sienta partícipe y que se le haga una devolutiva de los buenos resultados también motiva a la participación. Trending topic. Gobernanza de los datos y coherencia y protección de datos en los sistemas de identificación de usuarios. Aquí toma más relevancia que nunca, si cabe, todo el tema de la calidad del dato, antes que la cantidad, la calidad, la trazabilidad, la coherencia. Y en este caso sí que a la hora de escoger la implementación de estos sistemas es muy importante tener claro la estrategia y el propósito y qué vamos a hacer con esos datos, ¿no? La foto que os he puesto es de la campaña de la Mancomunidad de Pamplona, ¿no? Sí, aquí, la Comarca de Pamplona. No sabía que estaba puesta. Que os habrá llegado, sonará, que también se paró porque hubo cierta, bueno, por el tema de la protección de datos y tal. Bueno, pues al final el fallo del tribunal fue: lo que no has hecho bien ha sido que no has informado sobre qué uso le ibas a dar a esos datos. O sea, la recopilación de los datos estaba justificada, pero no se había informado correctamente a la ciudadanía
sobre qué uso se iba a hacer de esos datos. Por eso os digo que esto tiene que estar todo como muy bien planificado, muy bien hilado, la estrategia muy clara y definida y saber qué vamos a hacer con esos datos, qué, para qué y comunicarlo, ¿no? Eso que os decía, esta metodología robusta que garantice esta colección de siglas que me lo he apuntado, que es la Ley de Protección de Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales. También tiene que estar muy bien cubierto, ¿no? Pues con todo el tema de los datos que se recogen de cada persona usuaria. Y también en distintas campañas de implementación de cierres de contenedores en los que se van a repartir tarjetas que se van a asignar a usuarios que no son personas físicas, son domicilios porque van contra el registro censal para que luego se va a facturar la tasa. Esto es un entramado, no quiero entrar en el entramado, ¿no? de datos, pero sí que es importante pensar que en estas campañas no solo se está informando y sensibilizando, sino que se está dando instrucciones para un nuevo cambio de hábitos obligatorio. Entonces es importante que esa información esté muy bien atada, muy bien hilada para que se pueda explicar, porque genera, como sabéis, muchas dudas, mucha incertidumbre, mucha desconfianza. Además, este rechazo que tiene la gente aparentemente a dar sus datos por temas de residuos rebota contra el educador ambiental, ¿no? En este caso tiene que ser un perfil o se tiene que haber formado muy bien en todos estos temas y previamente, obviamente, tienen que haber estado muy claros. En Premià de Mar, por ejemplo, hemos sacado una campaña recientemente en Barcelona, 25.000 habitantes, toda la casuística de, bueno, ¿qué pasa si vienen a buscar la tarjeta una persona, un delegado, o sea, que no es el propietario del piso, ¿no? ¿Cuál es la documentación que tiene que llevar para que sea una persona autorizada? El caso de administradores o sea, inquilinos, ¿no? O sea, o inquilinos que tienen contratos de alquiler. ¿Cuál es el papel que tienen que jugar? O casas que están en herencia, pero aún no han aceptado la herencia, pero es que vivo allí hace 20 años. Bueno, un montón de casuísticas que tienen que estar muy bien hiladas. Y quería resaltaros también, y voy acabando, los datos como, o sea, el poder pedagógico del dato en sí. Utilizar el dato para comunicar y para educar. Porque el dato también es una manera de reflejar tus propios indicadores de hábitos, cómo te estás comportando, ponerte frente al espejo, cómo de bien o de mal lo estás haciendo tú. Y además tú en comparación con los demás, ¿no? Con los de tu entorno. Esto nos permite, como os decía, aterrizarlo, hablar ya de un ámbito más local y, por ejemplo, y por qué no, y estas imágenes son de una aplicación real, bueno, en un sistema de identificación de usuarios y de lecturas, tener la foto de cómo te estás comportando tú, ¿no? ¿Qué tal estás estás utilizando bien los contenedores de recogida selectiva? Se ve fatal, ¿eh? Pero bueno, viene a decir en qué grado de buen comportamiento estás respecto a la separación de residuos, cuánto has ahorrado, ¿no? Y la comparativa contra los de tus iguales, tus vecinos. Imaginaros ya, y esto ya es muy top, esto es en la Mancomunitat de l'USG, en la Seu d'Urgell, en Lleida. Aquí la factura de la tasa de residuos además incluye el registro de las lecturas. Entonces ya como la factura de teléfono, de llamadas. Es la individualización llevada al máximo. Ostras, ¿cuánto he pagado de teléfono? Bueno, esto ya lo sé ya. Antes, cuando pagábamos ya, cuando no era tarifa plana, ¿no? Y mirabas a ver, pues, a dónde he llamado, ¿no? Y decías tu hijo, ¿qué has llamado a Londres? ¿No? Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? La broma el chiste era horrible, ¿eh? Pero que el dato en sí también te pone a ti frente al espejo de cómo te estás comportando y cómo de bien o de mal lo estás haciendo. Así que, nada, yo me gustaría pensar que los datos son un poco lo que aporta luz, ese faro que nos guía en ese barco para llegar al destino que nos habíamos marcado. Esto no va a ser fácil, no va a ser barato, nos vamos a tener que involucrar todos y todas, pero bueno, más caro es el coste de la oscuridad.